Amados, vamos a iniciar. Quisiera saber si quién podría tomar la oración para iniciar la clase de hoy. ¿Me escucharon, hermanos? Amén, pastor. Amén, maestro. Yo puedo hacerla si quiere. No escuché lo que dijeron. Pregunto si quién puede tomar la oración para iniciar la clase. Yo puedo, maestro. Pues empiezan. Amén. Soberano Dios y Padre que moras en el cielo, en este momento, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos por permitirnos llegar, Dios mío, hasta este momento para, Señor, emprender esta clase. Pidiéndote, Dios mío, que sea tú tomando dominio y el control, Jehová de los ejércitos. Te presentamos al maestro, síguelo usando de una manera especial, Señor, para que él pueda seguir impartiendo, Jehová, de tu palabra junto con nosotros. Mira, cada hermano que aún no se ha podido conectar, te pedimos por ello, Dios mío, para que quite los obstáculos y ellos puedan prontamente integrarse y juntos, Dios mío, participemos de tu palabra. Muchas gracias te damos. Espíritu Santo, toma el dominio y el control en el nombre de Jesús. Amén. Dios le Amén, bendiga. amados. Amén, amén. El día de hoy tenemos dos exposiciones. Una es de Noemí Santos, la resurrección de Jesús, y la otra es Liliana Sierra, la obra del Espíritu Santo. Quiero saber si Noemí está conectada para que empecemos hoy con las presentaciones. Dios le bendiga, profesor. Sí, dame un segundo que estoy haciéndolo en la laptop. Buenas noches, Dios le bendiga a todos. ¿Me escuchan? Amén, hermana, la escuchamos fuerte y claro. Amén, gloria a Dios. Mi nombre es Noemí Santos. Me toca darle explicación de lo que es la resurrección. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. La primera pregunta dice, vamos aquí, ¿qué es la resurrección? Dice que es la palabra griega que en la Biblia se traduce resurrección, es anastasis, que se define como la acción de ponerse de pie, levantarse de nuevo. Cuando se resucita a una persona, es como que si la levantaran, se le devuelve la vida con la personalidad que tenía antes de morir. Esa es una definición como en algo global. Yo tengo otra que es la resurrección de Jesús, la acción mediante la cual se cree que Jesús de Nazaret o Jesucristo vuelve a la vida de entre los muertos 3 días después, tras haber sido crucificado y sepultado. Se trata de la creencia fundamental de los cristianos a partir de la cual se propagó esta confesión religiosa. Incluye también la convicción de que tras la resurrección
Jesús asciende en cuerpo y alma a la presencia del Padre y desde allí reina sobre todo lo creado. Amén. La otra es, ¿qué sucede cuando alguien resucita? Gloria a Dios. Dios le ha dado a Jesús el poder de resucitar a los muertos. Y Jesús utilizará ese poder para levantar a todos los que están en las tumbas. Según la Biblia, Dios tiene el poder de devolverle la vida a las personas que han muerto, como su memoria no tiene límite. Recuerda hasta el más mínimo detalle de cada una de ellas. Nada puede ser. Pero Él no es solo capaz de resucitar la obra de sus manos. Así es que ya la Biblia lo que puede pensar que vaya a resucitar a quienes viven en la tierra. Gloria a Dios. ¿A quiénes resucitará? La Biblia enseña que en la tierra va a haber resurrección, así de lo justo como de lo injusto, entre los cuales estarán los hombres, las mujeres fieles como Noé, Abraham, Sara, entre otros más, gloria a Dios, que sabemos que ya han partido, pero que el gran día van a resucitar. Gloria a Dios. ¿Cuándo tendrá lugar la resurrección? Dice, en el Nuevo Testamento, después de que los romanos crucificaron a Jesús, él fue ungido, enterrado en una tumba por José de Arimatea, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y se apareció a muchas personas en un lapso de 50 días antes de ascender al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Para la tradición cristiana, la resurrección corporal fue la restauración de la vida de un cuerpo transformado, inmortal o incorruptible, impulsado por el Espíritu. Según los escritos por Pablo y los evangelios, que condujo al establecimiento del cristiano, en la erudición cristiana secular y liberal. Las apariciones de Jesús se explican como experiencias misionarias que dieron ímpetu a la creencia en la exaltación de Jesús y una reanudación de la actividad misionera de los seguidores. Gloria a Dios. La resurrección en la cultura judía, lo que pensaban los judíos acerca de la resurrección. Dice que en el caso de los judíos, la resurrección no era una creencia extendida de todos los creyentes, sino de algunos grupos. Está vinculada al anhelo de la restauración de Israel y era predicada por el partido de los fariseos, enfrentando por su tradición a los sumos sacerdotes o saduceos. Para los fariseos, después del fin de los tiempos, el pueblo judío vería la gloria de Dios manifestarse a través de la resurrección de Israel en la tierra y les permitiría a los difuntos resucitar para disfrutar de este acontecimiento por un tiempo determinado. En este sentido, los fariseos tendrían hasta cierto punto un elemento común sobre el que discutir con Jesús. En cambio, los saduceos o sumos sacerdotes no solo creían en la resurrección, tampoco creían en la vida eterna. Para muchos era tan importante gozar de la bendición de Dios en la vida. Gloria a Dios. Aquí dice algo, la victoria del cristiano. Gloria a Dios. La resurrección de Cristo es la victoria de todo ser humano que ha creído en Cristo Jesús. Y dice así, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removido la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y dio miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto, y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esta es la gran victoria, hermanos, de cada uno de nosotros, de que Cristo resucitó, de que nuestro Dios no está muerto, sino que está vivo y nos ayuda a vencer. Gloria a Dios. Para concluir con esto, yo medité en algo y quiero decirlo también. Esa es la resurrección total, pero la resurrección en nosotros hoy en día, aquí, mi hermano que me están escuchando, gloria a Dios. La resurrección en nosotros, la primera es cuando, porque ha ido, la primera es cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. En ese instante pasamos de muerte a vida. Esa vida pecaminosa, de mentira, de odio, de inmundicia, ya no está. Porque tenemos una nueva vida. Morimos al pecado y resucitamos a una nueva vida, gloria a Dios. Literalmente no fue que morimos, sino que cuando aceptamos a Cristo, ese viejo hombre se quedó ahí. Ahora somos nueva criatura. Por eso digo que la victoria del gran cristiano es la resurrección de Cristo. La segunda resurrección es cuando morimos. Aquel día Dios nos levantará. Se va el audio, no sé por qué, a veces no se escucha. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ok. Yo dije que esa fue la primera resurrección de nosotros, cuando morimos al viejo hombre y cambiamos nuestra vida cuando aceptamos a Cristo. La segunda es ya Dios nos levantará y nos despertará para vivir juntamente con Cristo en una resurrección. Pero también yo me hago una pregunta yo y a muchos de ustedes. No solamente de esa resurrección física cuando moramos, sino en nuestra vida espiritual. ¿Qué necesita una resurrección? ¿Qué necesita vida? ¿Qué ha muerto en nuestra vida espiritual? Sería el ayuno, la falta de oración, la falta de búsqueda, la falta de la lectura de la palabra. ¿Qué en esta noche necesita que Cristo resucite en nuestra vida espiritual? Gloria a Dios. Hermano, hasta aquí mi oportunidad. La persona que continúa. Sí, la presentación, dale al principio, por favor. Ok. Ok, ve avanzando, yo te voy a decir cuando tú paras. Sigue, sigue, sigue. Aquí, la que está antes de la cultura judía. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo tendría lugar la resurrección? Léelo. La Biblia predijo que la resurrección en el cielo tendría lugar durante la presencia de Cristo, que comenzó en el año 1914. Dice Primera de Corintios 15:21 hasta el 23. La resurrección en la tierra ocurrirá durante el reinado de 1000 años de Jesucristo, periodo en el que el planeta se convertirá en un paraíso. ¿Por qué tú dices ahí que la resurrección empezó en el 1914? Dígame, profesor. ¿Por qué tú pusiste ahí que la resurrección empezó en el 1914? Eso fue algo que estoy buscando y vi, pero yo tengo otra, que es la de la Biblia. ¿Cómo es? Yo tengo otra que es la de la Biblia.
¿Que tú tienes otra qué? Otra información sobre eso. No sé si tú entiendes mi pregunta. Ujú. ¿Por qué tú pones que la resurrección de Jesús empezó en el 1914? Bueno, pues lo hice mal, profesor. Entonces, eso, no debí de poner eso. ¿Tú le escribiste eso? No, yo no lo escribí, yo lo busqué en varias cosas, en Google, también en libros y cosas. Y tú copias, pegas y ni cuenta te da. Es una doctrina de los testigos de Jehová, es una herejía. Esto, ok, pero que yo puse ese, pero yo tengo el de la Biblia. Pero ¿cómo tú vas a preparar una clase? Así como lo haces en una clase, lo haces también en la iglesia, entonces. Y ni siquiera lees lo que estás copiando. Ok. O tú bajaste esa presentación ya hecha, que la hizo un testigo de Jehová, ni cuenta te diste que fue un testigo de Jehová, porque, bueno, ya está la presentación de Jesús, resurrección, pum, y la improviso, leo ahí en vivo y ya. No, pastor, profesor, porque yo también busqué y leí, también tengo de la Biblia. Y lo busqué. Solamente por el título, ¿cuándo tendrá lugar la resurrección? ¿Cómo así, Francisco? Dios bendiga. El título también, ¿cuándo tendrá lugar la resurrección? Es como si fuera una pregunta. Como que no ha pasado. Para los testigos de Jehová, Jesús entró en el lugar santísimo en el 1914, porque ellos esperaban el retorno inminente, como no sucedió. Luego dijeron, no, lo que pasa fue que Jesús pasó del lugar santo al santísimo. Eso es una herejía. Entonces, Ok, pero yo le no voy a decir algo podemos. ahora también. Mira, ¿Sí? mira cómo se dio ese caso ahí. ¿Usted me escucha, profesor? Yo no he escuchado. No se está escuchando tu micrófono, Noemi. Tienes que Y ahora, revisar. ahora sí, Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. ahora me escuchan. Sí. Okay. Bíblico para aprender, porque una cosa es que uno lea, otra que uno tenga un profesor que le enseñe. Una cosa es que uno lea. Una cosa es que uno lea la palabra y uno se congrega, a uno ponerse en un instituto para cosas así, aprender. Tú me vas a decir que esa presentación tú no la buscaste en internet ya hecha. Yo copié, yo tengo en mi cuaderno, profesor, también. Y busqué imágenes y pegué. Amado, tenemos que tomarnos muy en serio esto. Tenemos que tomarnos muy en serio en esto. Esto de estar no solamente en un instituto, en las cosas del Señor. Las cosas no se hacen para salir del paso, para hacerlo para un maestro. Debemos de reflexionar si realmente estamos haciendo para la gloria de Dios o es simplemente con medios humanos, medios carnales. No es posible que todos aquí que están en este grupo reunidos saben que en el 1914 no pasó nada. O sea, tú ni siquiera leíste el texto, porque tú dices, bueno, yo lo copié, es que no lo leíste ni siquiera. Y te fuiste, tuviste desde la última para prepararte la posición. Tú tienes más de 2 meses o casi 3 meses con esa posición asignada y ni siquiera leíste el párrafo que copiaste. Bueno, no vamos a perder más tiempo en eso, pero mira, ni para una presentación de un instituto, ni para las cosas seculares, las cosas las hacemos para el Señor, no podemos hacer algo así. Vamos a continuar, vamos a dar la otra exposición. Sí.
Lilian Ileana, ¿está conectada? Sí, amén. Dios le bendiga. Ok. Noemi, por favor, para que me quite la presentación para poner la mía. Amén. En su momento. Amén. Dios le bendiga. ¿Ven la presentación? Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas personas confunden la obra del Espíritu Santo. Excúseme, mi nombre es Lilian Sierra. Lo que a mí me tocó fue la obra del Espíritu Santo en Juan 16, 8, 11. Amén. Muchas personas confunden la obra del Espíritu Santo y lo minimizan a simples manifestaciones corporales. Otras personas piensan que son shows de fe o de cosas asombrosas. Veremos lo que la Biblia, su palabra, si esa es su obra. En Juan 16, 8, 11 dice, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no cree en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bendito Dios. Debe presentar la otra. Excúseme que se me salió. Amén, ¿me escuchan? Sí, amada hermana. Ok, gracias. Amén, seguía. Aquí se está hablando de tres cosas que hará el Espíritu Santo y su primera obra es convencer. ¿Qué diferencia hay entre convencer de pecado y acusar? La obra del enemigo es acusarnos de pecado ante Dios. La del Espíritu es convencernos de nuestro pecado. Va más allá de convencernos de pecado específico. Va a la raíz del pecado. El alejamiento de Dios y nos presenta la solución, que es Jesús. Necesitamos creer en Jesús para que arrepentidos podamos tener la salvación. Nosotros no podemos usurpar la obra del Espíritu Santo, ni realizar la obra del enemigo. No nos toca acusar o convencer de pecado. Somos herramientas del Espíritu para presentar ante el mundo. Bendito Dios. Déjeme poner la otra. Soy yo sola que estoy. Sería bueno que ponga el teléfono en horizontal para que se entienda mejor la imagen, porque se ve muy pequeña así. Es verdad, así. Ahí está mejor, gracias. Así. Sí. Bien. La segunda obra es de justicia. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, como dice Juan 16:10. Nuestras mejores obras de justicia, el cumplimiento de la ley, son ante Dios como trapo de inmundicia, como dice Isaías 64:6. Jesús fue el único ser humano que cumplió toda justicia, como dice Mateo 3:15. Ascender al cielo, interceder por nosotros, brindarnos su justicia, la única aceptable ante el Padre. El Espíritu Santo nos convence para que no busquemos nuestra propia justicia, sino la de Jesús,
de modo que podamos reclamar su justicia a favor de nosotros por la fe de Cristo. Bendito Dios. La tercera obra es de juicio. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Juan 16:11. A que ciertamente no al juicio final, sino al juicio hecho a Satanás. En el Calvario, el diablo, el Señor reprenda, fue vencido, juzgado y condenado a la destrucción eterna. Él sabe que tiene poco tiempo, como dice en Apocalipsis 12:12, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y con rugido intenta atemorizarnos para que abandonemos nuestra relación con Jesús y que andemos por el camino fácil. Pero Pedro nos insta a echar toda nuestra ansiedad sobre Jesús, ser sobrio y velar, resistir firme a la fe, como habla en Primera de Pedro 5:7-9. Estas son las obras del Espíritu Santo. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y en Romano, en conclusión, Romano 15:13, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en él cree, para que abunde en esperanza y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Hasta aquí es mi oportunidad. Amén. Vamos a compartir la presentación. Alguien comentó ahí en el Mayerlin, comentó que todos buscamos de Google, todos buscamos de internet, pero una cosa es buscar y otra cosa es ni siquiera ser responsable y poner cosas, ni siquiera leer, porque todo el mundo aquí sabe que eso nadie nunca ha escuchado eso en una iglesia. Y el estudiante tiene algo. Después que se inventan las excusas, siempre hay una, no, amados, no, delante del Señor no, todos compareceremos ante el tribunal, no vamos a hacernos los inocentes, que yo no sabía, y siempre el cristiano a veces, no estoy diciendo que Noemí se estaba defendiendo, pero Mayelin la quiere defender, pero creo que no creo que esa sea la actitud correcta, es decir, cuando nos corrigen, nos corrigen. Yo cuando venía del trabajo, llegando a mi casa, me crucé un semáforo en rojo y un hombre me jaló y me puso mi multa. Ahí tengo 1,000 pesos de multa. Y yo le di gracias a Dios. Porque ya me había pasado varias veces que me había ido en rojo. Y yo le estaba dando gracias a Dios hace como 20 minutos. Porque 1,000 pesos no es nada en comparación con pecar contra el Señor. Dije, gracias Señor, porque eso me recuerda que tu palabra, obedécete a ti, vale más que 1,000 pesos, que eso no es nada. Gracias a Dios, gracias Señor por esa multa, porque me recordaste que yo tengo que serte fiel. No demos excusas. Y Noemí no es que estaba dando excusas, ella más o menos admitió parte de su culpa, pero defender lo indefendible, no, amados. Estamos para ser corregidos. Estamos para hacer las cosas bien, pero no digamos, bueno, que yo no sabía, no, es que ni siquiera lo leyó. Ese es el problema. Pues yo puedo copiar de una página y no darme cuenta que es de un testigo, pero déjame leerla. Pero esto está raro, no, eso no va, eso no es de nosotros. Es leer, porque tenemos tiempo para preparar la presentación, vamos a prepararla. Entonces, la mayoría de las presentaciones lo que hacen que la ponen prácticamente todos los alumnos, casi todos. Profesor, no, yo no me ofendo por eso. Escúchame, yo no me ofendo, ¿entiendes? Yo le dije, estoy en el instituto para aprender y muy buena admito mi error, admito que usted me corrija, yo no me lo sé todo y estoy aquí para aprender. Amén. Yo te digo que no fue que de ti, es que Mayelin está diciendo, bueno, que eso puede pasar, que estamos para aprender.
pero en este caso no es de doctrina, sino de la actitud. Es eso. Y lo hago como igual, como hermanos, como hermanos. Así como a mí me pusieron mi multa ahorita, y es bueno, que me recuerda, ¿no? Yo tengo que obedecer. La ley de los hombres nos está ayudando también a ser obediente a Dios. Entonces, la amonestación realmente es para todos, no para mí, para todos nosotros, incluido yo. Tenemos que hacer siempre lo correcto, ser responsable. Bueno, me toca, déjame preparar la atención, déjame dedicarme, porque esto es para el Señor. No vamos a extender mucho en eso, no quiero tampoco causar una tristeza en demasía, ni tampoco es ridiculizar a nadie, pero para que todos seamos amonestados de que hagamos las cosas para el Señor. Les voy a compartir la presentación. Ok, estamos en el capítulo 10 de Juan. Aquí nosotros encontramos una frase. Habíamos dicho que cuando Jesús dice yo soy la puerta de las ovejas, que a veces cuando los pastores estaban lejos de sus rediles, ellos hacían como un redil improvisado y al no tener puertas, ellos se acostaban en la entrada de ese redil improvisado. Entonces el pastor era la puerta de ese redil para poder entrar a ese espacio. Jesús dice, Él es la puerta, por medio de Él es que se pasa. Entonces es algo como que es cultural y Jesús está diciendo, por medio de mí es que van a entrar realmente, en este caso, a la comunión con Dios. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 10, Él habla de los ladrones. Él dice, el ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, cuando comparamos ese texto con lo que venimos hablando desde el capítulo anterior, que Jesús había sanado a un ciego y él le decía, ustedes dicen que no son ciegos y por eso su pecado permanece. Recuerden que en los capítulos 7 y 8 Jesús tiene muchas luchas con los fariseos y esa lucha sigue continua, es muy agresiva. Aquí él dice que él es el buen pastor. Sin embargo, el asalariado no se preocupa, tampoco el ladrón ataca. Ahí él está atacando realmente a los fariseos, aunque uno por lo generalmente uno siempre piensa en Satanás, y ciertamente Satanás es un ladrón, pero en el contexto que él está hablando, él está diciendo que los fariseos realmente no son el pastor. Jesús es el verdadero pastor. Y claro, ellos están haciendo la obra de Satanás, como Jesús le dice, ustedes hacen la obra del diablo, que también es ladrón, asesino, pero ellos realmente no estaban cuidando el pueblo de Dios. Jesús dice que el que no lo ayuda está desparramando. Él, sin embargo, él da su vida por las ovejas. Entonces, luego vamos a ir al capítulo 11. En el capítulo 11 se habla de la muerte de Lázaro. Y el capítulo 11, prácticamente completo, casi completo, desde el versículo 1 al versículo 44, es para hablar de la historia de la resurrección de Lázaro. Las resurrecciones que hace Jesús en los evangelios no son tan extensas. A veces 1 o 2 versículos, Jesús le pone la mano y ya, y es sanado. Pero la resurrección de Lázaro es la última señal que el evangelio va a mostrar. Y es la más importante, porque Jesús dice, cuando él hace la resurrección, que él es la resurrección y la vida a las hermanas de Lázaro que estaban dudando. Entonces él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Recuerden que Jesús aquí muestra su identidad con sus palabras, con sus dichos y con sus hechos. Y para él demostrar que él es la resurrección, entonces él resucita a Lázaro. En los otros evangelios o cualquier otra resurrección que van a ver, siempre es breve, pero aquí es el milagro más grande, porque está apuntando a la resurrección de Cristo. Ok, estaba viendo aquí los comentarios. Entonces,
En el Evangelio, como ustedes lo fueron leyendo, se dieron cuenta que Jesús siempre está diciendo que no ha llegado su hora. En las bodas no ha llegado su hora. Luego lo quieren atrapar, pero no lo pueden atrapar porque no ha llegado su hora. Pero ya en el capítulo 12, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí sí ha llegado la hora. Y la exaltación de Jesús en este evangelio es cuando Cristo va a la cruz. En los otros evangelios, los sinópticos, es cuando Él es levantado, que Él asciende. Ahí Él es exaltado. Pero en el evangelio de Juan, la gloria de Jesús es en la cruz, porque es el centro del cristianismo. Y Juan, que es más meditativo, está reflexionando en lo que Cristo ha logrado en la cruz, que es la mayor gloria de todas. Cuando Dios muestra su amor, su perdón, su justicia en la cruz. A ver el chat, están escribiendo. Ok. Entonces, en el capítulo 12, cuando Jesús dice que ha llegado la hora, en el versículo 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos son unos griegos que habían ido a adorar. Entonces Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él está diciendo que Él va a ser glorificado y que Él va a ser exaltado ¿cuándo? Cuando Él muera, cuando el grano muera, y ahí es que va a dar fruto. Entonces, el versículo 32, fíjense que en el Juan capítulo 12 está la entrada triunfal de Jesús, donde los judíos los reciben como un rey. Pero ahora vemos en la fiesta unos griegos que buscan a Jesús. Entonces Jesús dice en el versículo 32, si yo fuere levantado de la tierra, es decir, levantado en la cruz, a todos atraerá a mí mismo. Es decir, a pesar de que los judíos lo habían recibido como rey, Él está diciendo, no solamente a los judíos, también a los griegos. Y ahí a todos los atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Jesús está hablando de su exaltación cuando Él es levantado, es en la cruz. La palabra literal que dice ahí es exaltado. Exaltado normalmente significaba algo bueno, pero Jesús lo utiliza para la cruz. Entonces, aquí vemos la importancia de cómo el Evangelio siempre está narrando la superioridad de Jesús. Siempre. Por eso toda la señal siempre estaba apuntando a la gloria de Cristo. El versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. Esta es la séptima señal, el séptimo milagro que muestra el Evangelio como una señal. Sin embargo, los discípulos de Cristo creyeron de Jesús desde la primera señal, en las bodas. Pero los judíos están viendo que Jesús sana en sábado, sanó a un romano, multiplicó los panes y aún así ellos no los ven, porque ellos tenían los ojos cegados. En el versículo 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, no creían en Él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Eso es Isaías 53. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Después dice el 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Él está citando cuando Isaías vio la gloria de Jehová, donde él dijo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Pero aquí Juan está haciendo una revelación que uno muchas veces no se fija. Y quiero que luego ustedes vean en Isaías capítulo 6, luego lo chequen, los primeros 10 versículos, cuando Isaías vio, dice que él vio la gloria de Jehová, vio los ángeles, los serafines,
santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ahí fue que él vio la gloria de Jehová. Pero Juan dice que ya Isaías había profetizado a los judíos y que ellos no entendían porque Dios le había cegado el entendimiento por su incredulidad. Sin embargo, él dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Él dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. En el Antiguo Testamento, quien uno entiende que Isaías vio fue a Jehová. Pero si ustedes leen el párrafo, en el 37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. En el Nuevo Testamento se refiere a Jesús. Pero cuando él cita el versículo 41, él está hablando de Jesús, pero en el Antiguo Testamento. Dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Pero entonces el 37 dice, no habían, a pesar de que había visto tanta gloria de Jesús, no creen en él. ¿Por qué? Porque Isaías lo profetizó. Pero Isaías sí vio la gloria de él, pero él se refiere al Jesús preencarnado. Es algo como, no sé si me entienden, si me estoy dando a entender. Cuando uno vio en el Antiguo Testamento, uno entiende que él vio al Padre, Jehová. Pero Juan dice que la gloria que él vio fue la gloria de Jesús. Esteban también. Sí, pero Esteban está en el Nuevo Testamento. Pero él está diciendo que Isaías vio la gloria de Cristo. E Isaías sí creyó en el Mesías. Oye, qué cosa. Pero él no sabía que se llamaba Jesús. Entonces él está comparando a Isaías, que vio la gloria de él, con estos discípulos que no están creyendo en él, a pesar de que están viendo su gloria. Esto es después que han visto los 7 milagros, los milagros. A ver si yo tengo por acá vamos a ver. Un segundo. Si puedo buscar la diapositiva donde están los milagros. Ok. Estos son los 7 señales que está en el Evangelio. Desde el primer señal, los discípulos creen en él. Y él está mostrando la sanación de los romanos, la sanación en sábado del paralítico, la alimentación de los 5,000, camina sobre las aguas, sana un ciego porque él es la luz. Y luego el mayor milagro, la mayor resurrección, Cristo. Y dice que después que sanan, ellos lo que quieren es matar a Lázaro. Es decir, llegan a un punto de estar tan ciegos que han resucitado a un hombre. Ellos dicen, matemos a Lázaro y matemos a Jesús. Eso es algo increíble porque son hijos de las tinieblas. Y dice, entonces, a pesar de que han visto todos estos milagros, no creen en él. Pero Isaías lo dijo, que ellos no iban a creer. Pero Isaías lo dijo, ¿cuándo? Cuando él vio su gloria. Yo les recomiendo que vean esta parte de Juan capítulo 12 y también Isaías capítulo 6 y ven cómo Juan está diciendo que fue la gloria de Cristo, porque Cristo es la manifestación visible. El mismo Jesús dice que nadie ha visto al Padre ni ha escuchado su voz, dice Jesús. Entonces esa manifestación visible, lo que ellos estaban viendo realmente era la gloria del Hijo de Dios, que es la imagen visible, lo que podemos ver de Dios. Por eso él dice, el que me ve a mí ha visto al Padre, porque es lo que tú puedes ver, lo otro no se puede. No es que Jesús es el Padre, como algunas personas piensan, no, sino que el que ha visto a Jesús, él es la imagen visible del Dios invisible. Exactamente, la gloria de Dios es Jesús. Jesús es la manifestación, correctamente. Dios el Padre, si ustedes escudriñan el Antiguo Testamento, siempre se manifiesta por el Espíritu de Jehová o por el ángel de Jehová. Es decir, siempre está manifestando. Cuando el Padre dice algo, por ejemplo, cuando en la creación Él dice, hágase a luz, haya vida en la tierra, dice, y el Espíritu se mueve. El poder que se estaba moviendo era del Espíritu. Entonces, constantemente en el Antiguo Testamento, cuando Él está en el desierto, está la columna de fuego, la columna de nube, está el ángel de Jehová, siempre está dando a conocer. Juan, tiene el micrófono abierto. Sí, quiero hacerle una pregunta. Ok, dígame. Yo estaba tratando de buscarlo, pero no lo puedo buscar la concordancia porque la computadora utilizando Dios establece
Isaías en una profecía establece unos milagros que serán señales del Mesías. Dice que los cojos saltarán, que las bocas del mudo hablarán, que los ciegos verán y los sordos escucharán. Justamente son estos los milagros que más presencia tienen en este proceso de narración bíblica. Vemos en Juan, comenzamos con el paralítico, vimos con el punto del ciego. Creo que hay otro más, que hay un modo, no me acuerdo, cosas. Y está narrado ahí. Esta profecía está enlazada en estos puntos. Pero qué tan poderoso, qué tan cierto son estas en el reflejo de la doctrina de nosotros, o en la parte que nosotros estamos viendo ahora mismo, como señales. ¿Entendió la pregunta? No entendí la pregunta porque a veces se cortaba. Repítame la pregunta. Ok. En el libro de Isaías, no me acuerdo del versículo. Habla de los milagros, milagros del Mesías. Habla las señales que tendrá el Mesías. Los cojos andarán, los mudos hablarán, los ciegos verán. Dicen inclusive que el cojo saltará, el danzará para Isaías 35. Como una serie. Isaías capítulo 35. Estos milagros se ven reflejados en todo este proceso. Esa profecía tenía que en el libro de Yo Juan, le recomiendo que apague la pantalla porque es que el audio se corta. Que por eso que yo la apago, porque mi computadora no es muy rápida y se transmite mal el audio. Ok, déjeme yo cerrar ahora el video. Deme un segundo. Puedo ahora. Como le decía, estas señales que dicen ahí, estas señales, ¿se ven cumplidas en el libro de Juan completa? Un asterisco ahí, cuidado. Si ustedes buscan las profecías del Antiguo Testamento, siempre se cumplen una parte y otras no. Por ejemplo, Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, reposará sobre el Espíritu de Jehová, hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista. Dice, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. El niño de pecho jugará con la serpiente. No harán mal en mi santo monte. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí estará puesta por pendión a todos los pueblos. Ahí Dios, en el Antiguo Testamento, mezcla la primera y segunda venida de Cristo. Y yo tengo en un documento muchos textos del Antiguo Testamento que yo he ido recopilando. Isaías 11 es uno, pero hay muchísimos, y en otros profetas. Y Dios lo combinaba y lo mezclaba. Pero Dios está confundiendo a la gente ahí. Sí, lo está confundiendo. Dice Romanos que Él endureció a los judíos para tener misericordia de todos. Nosotros a veces decimos que los judíos no recibieron a Jesús, que no creyeron en Él, pero es que cuando tú lees las profecías del Antiguo Testamento, Jesús cumple una parte de ellas. Y solo los que eran del Espíritu, que estaban dispuestos a que Jesús le cambiara el librito. Porque decimos siempre, no, que los judíos estaban esperando un libertador político y era un salvador de las almas. No, pero es que en el Antiguo Testamento están las dos cosas. Y Dios lo quiso hacer así. La mezcla para que los judíos rechacen a Jesús. Dios utiliza el pecado de los judíos para luego que con la muerte de Jesús se sean salvos tanto judíos como gentiles y tener misericordia de todo aquel que cree. Entonces en el segundo retorno de Cristo entonces se cumple otra parte de las profecías.
¿Se me escuchó bien? Porque a veces de internet, te sabe. Y me dice si entendieron. Perfecto. Entonces, aquí Mayelin hace una preguntita. Maestro, cuando estamos en un culto y alguien dice la gloria de Dios está aquí, ¿es que esa persona está viendo a Jesús? No, claro que no. Viendo literalmente, no. Pero recuerden que Cristo avista por la fe en nuestros corazones. Eso es algo espiritual. Cuando la presencia del Espíritu se manifiesta, porque Dios está realmente en todo el universo. Y dice Pablo que la plenitud de Cristo llena todo el universo. Ahora, Dios manifiesta su presencia de manera especial, porque la presencia de Dios llena todo. En cada partícula del universo está toda la presencia de Dios. Es omnipresente. Pero cuando realmente Él manifiesta especialmente, ahí uno dice, bueno, aquí está la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está mostrando su misericordia, afirmándonos en las promesas que Él ha hecho de que hay un retorno, afirmando la fe, corrigiendo, redarguyendo, y ahí está mostrando que su cuidado paternal, pastoral, su presencia para fortalecernos, o sea, ahí está manifestando los atributos de Dios, porque la gloria de Dios, para los que han dado teología sistemática 1, la gloria de Dios es la manifestación visible de las perfecciones de Dios. Es decir, es como la luz de Dios. Dios tiene todas esas perfecciones hermosas y es como cuando prende un bombillo, esa luz que sale de él. La gloria siempre se relaciona con algo visual. Con algo visual. Y cuando la gloria de Dios manifiesta es cuando se refleja los atributos de Dios y nosotros lo podemos palpar, lo podemos sentir, lo podemos ver. Profe, Sí. y también podemos agregar a eso que usted estaba explicando, que de la gloria de Dios, que es un estilo de vida. Se puede aplicar, pastor, como un estilo de vida radical, diferente a cualquier otra forma de vida. Que por eso muchas veces en los cultos tendemos a utilizar esa palabra, la gloria de Dios está aquí, es por el mover, como usted explicaba, porque cuando el Espíritu Santo desciende, la atmósfera cambia, todo fluye de una manera distinta, que no es algo natural, que no es algo que viene de nosotros. Creo que también podemos basarnos en eso. Que por cierto es algo tan hermoso, tan lindo, que uno no quisiera como que pase el tiempo. Como cuando Pedro le dijo, vamos a una enramada. También podemos ver la bienaventuranza. Bienaventurado aquel que no haya visto y que haya creído. Estamos ahí nosotros mezclados. Usted sabe que yo creo realidad. Que bueno, uno dice, bueno, nosotros no hemos visto, porque no vivimos en el siglo I. Pero en un sentido realmente nosotros creemos porque estamos siendo sostenidos por la presencia de Dios. Yo estaba pensando ahorita, una prueba que yo tuve como al año de yo convertirme, donde el Señor apartó prácticamente su presencia que yo pudiera sentir. Para mí eso fue lo más terrible del mundo. Es decir, yo no sentía a Dios nada, es decir, yo no tenía mi mente para decir que creía en Dios, pero no tenía la ayuda de Dios. Y uno a veces no es consciente de que nosotros estamos siendo sostenidos, porque el mundo está siendo regido por las tinieblas. ¿Y por qué entonces cada uno de nosotros cree en Dios, a pesar de todo? A pesar de que uno ve el mal en el mundo. Muchos inconversos dicen, esta maldad, no, Dios no puede existir. No, y uno cree en Dios y está seguro en Dios. Pero estamos seguros en Dios en realidad, porque su presencia nos sostiene. Y he escuchado como 2 personas que han dado un testimonio que Dios le ha permitido por un breve instante apartar su presencia. Y dicen que eso es, le sacaron los huesos y la carne. Entonces es horrible, horrible. Y decimos, bueno, Jesús lo utilizó con el discípulo que dudaba, no me acuerdo el nombre, porque él no creyó y los otros sí lo vieron, entonces... Pero yo creo que aún nosotros que no hayamos visto, realmente nos estamos siendo ayudados cada día con su presencia. Y si Dios la apartara, no se salvaría a nadie, es mi opinión. Tomás. Esa es la prueba. Profesor, esa es la prueba de su soberanía. Esa es la prueba de su soberanía, en que Él se ha placido en podernos
en poder convivir con nosotros con la gracia a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos pone la gracia que hoy tenemos, y esa relación, y esa presencia permanente que sentimos, que nos guía. Es Amén. eso. Amén. Amén. Sin Él no hay forma, hermanos. Sí. Usted sabe, si nosotros no vamos a la Biblia del pasaje de Saúl, que cuando se perdieron las asnas y Saúl salió a buscarla y Jehová le dijo a Samuel, mira, yo he hecho esto para que cuando va a venir uno, que a ese que tú vas a ungir como rey de Israel. O sea, Dios provoca cosas que a veces uno dice, pero verdaderamente ha sido la mano de Dios que lo ha hecho, porque tuvo que perder las asnas para que fuera Saúl al encuentro con el profeta para ser ungido como rey. Y después le dice el profeta, vete que ya tu padre ya encontró las asnas, vete tranquilo. O sea, uno ve cosas, porque mire, yo le digo, porque a mí se me apagó la guagua en un sitio llevando a mi hija, había una oposición, pero después llegaron gente para ayudarme, hasta un café con cremora me bebí y no pagué 300 pesos para limpiar el vehículo. ¿Usted me entiende? Y me fui contento. Amén. Amén. Entonces, esta séptima señal, como decíamos, es el mayor de los signos porque está anticipando que la resurrección de Cristo es el milagro más importante. Porque ahí es que se cumple todas las promesas, ahí es que fuimos que tomar todo el pecado en la cruz, ahí es que obtenemos la promesa de vida eterna. El versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Algunos dicen que el tema del Evangelio de Juan completo es la gloria de Dios. Es mostrar la gloria de Dios en la obra de Cristo. Porque cuando Cristo está sanando, está mostrando el poder de Dios. Cuando Cristo está perdonando pecados, está mostrando los atributos de Dios. Su perdón, su misericordia, su omnisciencia. Y es mostrando completamente eso. Entonces, en esta primera sección, que son los primeros 12 capítulos, están todas esas señales. Un grupo creyó y otro grupo no creyó en cumplimiento de esa profecía de Isaías. Entonces, aquí están los 7 milagros que ya vimos. Y estos son los, cuando se divide el evangelio, la estructura más sencilla lo dividen en dos grandes grupos. Tenemos el prólogo, que es los primeros 18 versículos, y luego tenemos estos dos grandes bloques. El libro de las señales, que son los 7 milagros, y el libro de la gloria, que es ya la última semana de Jesús. Casi todos los evangelios, si ustedes estudian en sus Biblias, tienen 6, 7, 8, 9 capítulos solamente para la última semana de Jesús. Entonces, en Juan hay 12 capítulos que están hablando de 3 años, mínimo 3 años de ministerio. 12 capítulos. Y el resto de los capítulos para la última semana. Incluso, podríamos decir que para las últimas 24 horas, porque cuando en Juan 3 está la última cena, y eso fue un día antes de que lo crucificaran. Es decir, es muy pocos días y muchos capítulos, porque es muy importante lo que pasaron en esos días, que nosotros los conmemoramos, que los evangélicos no por lo general no hacemos tanto énfasis como los católicos, en la Semana Santa, que cada día fue esos últimos 7 días de la vida terrenal de Jesús. Entonces, en el segundo bloque es el libro de la gloria, porque va a mostrar esa semana de Cristo yendo a la cruz, y ahí va a mostrar la gloria de Dios, la mayor gloria, cumpliendo todas las promesas de Génesis 3:15, que él estaba prometiendo que iba a derribar la obra de Satanás en la cruz. Una estructura un poco más desarrollada es esta. Tenemos el prólogo, luego los testimonios. Recuerden que habían 7 testimonios, que habían 7 títulos que se le daban a Jesús. Luego del capítulo 2 al capítulo 12, Jesús está mostrando esos milagros, los 7 milagros, las 7 señales. Del capítulo 2, 3 y 4, recuerden que tenían un mismo tema, que era lo nuevo. Jesús le hace
el agua de Moisés la convirtió simbólicamente por vino, que representaba la sangre de Cristo. Ese vino era simbólico porque era un vino real, pero simbolizaba la sangre que limpia de Cristo. Luego él habla de un nuevo nacimiento en Juan con Nicodemo. Luego él le da una nueva adoración a la samaritana. También él limpia el templo y él dice que él es el nuevo templo. Entonces, en esos dos capítulos 2, 3 y 4 era el orden nuevo, lo que Cristo está trayendo. Luego vemos a Jesús haciendo la multiplicación de los panes, caminando sobre las aguas, mostrando su autoridad. Y ya esos últimos 3 capítulos, esos últimos 4, del 9 al 12, está la incredulidad, la lucha, que no quieren recibir a Jesús. Entonces, en el segundo bloque, del 13 al 20, es la última noche, 4 capítulos, 5 capítulos para esa última noche, discursos muy grandes, que no lo vemos en los evangelios sinópticos. Juan es, como hemos dicho, más contemplativo y está tomando 5 capítulos solamente para un día. Y recuerden que decimos que el ministerio de Jesús en la tierra duró 3 años, porque en el evangelio de Juan se mencionan 3 veces la Pascua. Como la Pascua era una vez al año, pero hay personas que creen que el ministerio público de Jesús pudo haber durado más tiempo. Pero mínimo 3 años, porque Jesús estuvo en 3 Pascuas diferentes, según el evangelio de Juan. La pasión y ya luego al final con los discípulos. Francisco González levantó la mano. En cuanto al ministerio de Jesús, también podemos ver el libro de los Hechos, que duró 40 días más evangelizando, hablando del reino. ¿Que duró 40 días? Eso está en Hechos. Que cuando él se aparecía, Sí, claro. Después de la resurrección se apareció mucho más tiempo. Se apareció varias veces. Exactamente. En Juan capítulo 13, quiero ver algunos versículos que tengo aquí también apuntados. En Juan 13, 22, cuando habla de Judas, dice: entonces, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaban. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, que estaba recostado, Jesús le dice: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. ¿Ustedes han visto películas de Jesús? ¿Cómo muestran a Judas? Antes, para responder, alguien preguntó aquí en el grupo. En el Evangelio de Juan mencionan 3 Pascuas. Se celebraba la fiesta de la Pascua, el Evangelio de Juan menciona 3 veces. Entonces, con respecto a Judas, siempre que lo vemos en una película, casi todas, se ve como una persona con cara de malo, un delincuente. Se ve la cara que tú lo ves, tú dices: no, este yo no quiero ser, ni me quiero pegar, mira la cara de serpiente. Siempre lo ponen como malísimo. Pero cuando Jesús habla de la traición, los discípulos no saben quién es. Entonces... Profe, y se le veía como una mirada sarcástica también en la película. Lo ponen como que, pero no, Jesús fue traicionado. Claro, él le dio, no puede ser engañado, pero humanamente él lo traicionó a su amigo, porque él cita los salmos de cuando uno cercano a ti, con quien tú compartías el pan y lo mojaba, te traicionó. Es decir, humanamente él siente esa traición. Divinamente él sabe, y el Padre le reveló todo, él sabía eso. Maestro, y Jesús prácticamente le dijo a ellos quién era y ellos ni cuenta se dieron. Incluso cuando porque él se fue a comprar. Jesús le dijo: el que moje el pan, ellos estaban ciegos literalmente, porque él se lo dijo y ellos no se dieron cuenta. Incluso dice que dice aquí, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, porque él se lo reveló nada más a Pedro y a Juan. En ese momento los otros estaban en el limbo. Dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque él le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que des algo a los pobres.
A excepción de Pedro y Juan, los demás no sabían. Es decir, ellos no habían visto que Jesús, que él, por ejemplo, robaba. Juan sí lo dice, porque ya luego que pasaron todos estos años, el evangelista Juan sí investiga, no, él robaba de la bolsa. Pero cuando escribieron los sinópticos, como que ni siquiera ponen esos detalles, porque ellos están sorprendidos. Y fíjense que aquí él le da el pan, él está celebrando la Santa Cena, y esa cena significa el cuerpo. Pero para Judas, ese pan representó condenación, porque cuando él come el pan, ahí el diablo se le entra. Pero los otros discípulos, cuando comen el pan, están aceptando a Jesús, y ese pan simbólico representa el cuerpo de Cristo. Y eso es lo importante, lo que tenemos dentro, porque si no teníamos fe, aunque él participó de la cena, pero no fue salvo, porque no creyó, no perseveró. Entonces, cuando Jesús hace un ritual, todo tiene un significado, pero lo que importa es lo que está dentro. Sí, no hay que, bueno, yo voy a la iglesia, y Juan, que por favor apaguen el micrófono, que se oye un perro ladrando. Repita, Madelis. Que se oye un perro ladrando porque hay un micrófono Ah, abierto. sí, un vecino mío tiene 4 perros que no sirven para nada, pero él lo pone ahí para... A veces un vecino le echa agua de vez en cuando. Ya ustedes saben, esos son los perros, los perros del vecino, lamentablemente. Entonces, fíjense que Judas traiciona a Jesús, pero Judas sale después de ahí y no vuelve a aparecer. Todas las enseñanzas que Jesús va a dar, donde él dice que se amen como él los ama, que él va a mandar su espíritu, Judas no participa de eso, porque era solamente para los creyentes, el espíritu para los creyentes. Si Juan capítulo 14, 15 y 16, que él habla del Espíritu Santo, Judas no está ahí. Y los mandatos que él está diciendo, luego que se va Judas, él le dice un nuevo mandamiento. Recuerden que él le dijo que se amen, un nuevo mandamiento de que os améis unos a otros. Judas no estaba ahí, porque era para los creyentes. Hijo de perdición. ¿Alguien dijo algo? Que Judas era hijo de perdición. Exactamente. Realmente Judas nunca fue salvo. Sí, pero Judas parece que tenía a esa gente bien allantado. Se vendía bien él, que cuando Jesús dijo, el que mete la mano, ese, y ellos todavía no sabían, él lo tenía, como uno dice, vendido. Yo no sé si él, qué tanto él sabía. Sí, Eso de la salvación es un misterio grande. Hay personas que podrían tal vez saber que son malos y están dentro. Bueno, puede ser, pero yo creo que... Profesor, sí, Nayeli. sí, disculpe la interrupción, no levante la mano. Eso nos deja una enseñanza clara, claro. Sabemos que en términos espiritual y por el testimonio, para nosotros está en la escritura, pero en la misma congregación o en nuestro entorno también tenemos muchos Judas. De hecho, hay muchas personas que cuando sufren una traición lo comparan con Judas. Y es que muchas veces la traición viene del más cercano, del que nos conoce, del que comparte con nosotros, del que sabe cuáles son nuestras debilidades y por dónde nos va a atacar o por dónde nos va a dar. Entonces Judas se involucró con el maestro, con los demás discípulos y por detrás entonces estaba haciendo otra cosa. O sea, él mostraba una, como dice la palabra, se muestra como oveja, pero su corazón son lobos rapaces por dentro. Amén. Juan levantó la mano. Profesor, mire, yo hoy hacía una reflexión sobre la higuera, no sé si la leyeron, y justamente decía que a veces uno se acerca a personas pretendiendo que uno ve una cosa y cuando resulta que usted se relaciona con ellos, se frustra porque lo que encuentra en ellos no es nada de lo que uno vio o nada de lo que esa persona le vendió a uno.
En el caso de Judas Iscariote, yo creo que tenía que estar ahí y tenía que ser discípulo, y fue elegido aún sabiendo eso porque tenía que cumplir. Iba a ser la única persona que lo iba a entregar a él. Pero básicamente cualquier impío podría entregarle, digo yo. Bueno, tal vez no, pero era impío. No, acuérdense que tenía que estar cerca de él, porque era él. Acuérdense que él estaba en un sitio y cuando no quería que lo viesen, él se escabullía dentro de la multitud y nadie se daba cuenta que él se movía. ¿Usted me entiende, Sí. profesor? Tenía que ser alguien de lo de él, de lo cerca, Claro. que le pudiera entregar. Exacto, que tenía que ser alguien cercano, porque por eso se acercaron a Judas, porque le interesaba tanto el dinero y dijeron, no, pero este es el hombre que puede ayudarnos a llegar al Nazareno, porque está tan cerca de él, se socializa con él, vamos a ofrecerle. O sea, eso se ve mucho a diario. Amén. Pero debemos de ver la diferencia de que hay personas que están en la iglesia que podrían pecar con nosotros, hacernos sufrir, y hay que ver realmente si son cristianos o no. O sea, hay personas que están en la iglesia, pueden tener ministerio, pueden ser diáconos, pueden ser lo que sea, pero a veces no han nacido de nuevo ni siquiera. Y a veces ni siquiera ellos creen que son salvos y no lo saben. Yo he visto testimonios, por ejemplo, la esposa de Paul Washer se convirtió no hace mucho y ella pensaba que ella era creyente. Y ella tiene toda su vida en la iglesia, está casada con un pastor muy conocido y el testimonio ya está en YouTube. A mí me puse a llorar muchísimo, muy conmovedor, cómo el Espíritu la fue ministrando a ella, pero a ella le encantaba estar en la iglesia, trabajar en la obra y todo. Y tú dices, ¿cómo esta persona, siendo de un predicador carismático, que aunque es bautista, pero es carismático, el hombre habla lengua, habla de la comunión con el Espíritu, todo eso, y que su propia esposa no sea creyente? Y el Espíritu Santo fue que le fue trabajando a ella poco a poco, a través de años, hasta que ella entendió que no era salva. Escuché una vez de una alumna que me dijo, de aquí de Bifil, que ella, después de 10 años yendo a la iglesia, fue que ella como que hizo clic con el Señor. Como que ella estaba y entendía que estaba todo normal, pero después de 10 años fue que ella realmente conectó con el Señor, pues ella no sabía decir. Por eso hay que quitarla en la iglesia, porque fuera, ¿cómo te vas a salvar? Estar dentro, para que el Espíritu Santo, si falta algo que hay que corregirse, que lo corrija ahora, y esperar en el Señor a que complete su obra, si somos salvos, y si no somos salvos, estar ahí hasta que el Señor nos dé un nuevo corazón, porque en nuestras iglesias hay muchas personas que tienen muchos años congregándose y todavía no han saboreado el poder del siglo venidero, la presencia del Espíritu Santo, y no solamente por hablar en lengua, es que debe estar adentro de nosotros. No siempre se va a manifestar como hablar lenguas. Es un tema de reflexión para todos nosotros y para orar también por cada miembro de la iglesia, que el Señor conceda arrepentimiento genuino. Entonces, si no hay más comentarios con respecto a este punto, la sección de los capítulos, a ver aquí en el chat. Ok. La sección de los capítulos del 13 al 19 solamente son 24 horas. Miren qué cosa tan... Para 24 horas dedicarle tantos capítulos y durar tantos años resumido en otros 12 capítulos. Pero aquí es más personal. Aquí Jesús está hablando con los discípulos y está desglosando, hablando del Espíritu, hablando de lo que Él va a hacer, orando la oración sacerdotal, todo eso, enfocándose en el consuelo que ellos necesitaban, que Jesús se le va a quitar. Imagínate, si te van a quitar al Mesías. Entonces Él tenía que estar hablando de la presencia del Espíritu, cómo lo va a ayudar, de su misión de ellos, de poder ir a predicar, lo que va a pasar después. Porque yo quería que Jesús se quedara. En los capítulos del 14 al 16 siempre se ha visto un énfasis en el Espíritu. Jesús habla claramente del Espíritu Santo. Pero cuando escudriñamos el Evangelio nos damos cuenta que en distintos lugares Jesús ha estado hablando del Espíritu. A Nicodemo le dijo que había que nacer del Espíritu.
A la samaritana le dijo que había que adorar en espíritu y en verdad. El espíritu, dice Jesús, sería como una fuente que brota para la vida eterna, Juan capítulo 7. En el capítulo 14 habla de la promesa del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad en el 15, y habla de la obra del Espíritu Santo en cada creyente. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En el capítulo 20 también Jesús sopla sobre los discípulos. Y sabemos que es en Hechos cuando sucede realmente esa llenura del Espíritu, pero ya Jesús le está dando como avisándole lo que viene. Y sopla de manera simbólica y le dijo, reciban el Espíritu. Porque sabemos que eso iba a ser luego. Sin el Espíritu, amados, el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Cuando tengamos un conflicto con alguien, a veces en la iglesia, a veces hay que tener ojo y darse cuenta que hay personas, a veces yo he escuchado testimonios de frases que han dicho, yo digo que esa persona no puede ser cristiana. Es desgarradores, palabras, yo digo, pero mínimo el mismo Satanás. Es falta de tacto, de amor, murmuración agresiva. Tú dices, pero esta persona no es cristiana. En el instituto hubo una persona que yo le escuché hablar, yo dije, que es imposible que esa persona sea cristiana. Y realmente era el caso. Luego otras personas empezaron a hablar del tema y era así. Es el fruto que muestra realmente, si realmente somos de Dios o somos del No ha diablo. nacido de nuevo. Amén. Entonces, antes de orar, dice, cuando detectemos, Señor, pero conceda arrepentimiento, porque no es lo mismo orar por un cristiano, que Dios le conceda arrepentimiento, que lo ayude, a alguien que está afuera, porque Pedro falló, Pedro dijo mala palabra, él dice que él maldijo cuando él negó a Jesús. Lo negó 3 veces, no fue ni una. Y Judas tuvo un remordimiento y hasta quiso devolver el dinero, es decir, y Judas no encontró salvación y Pedro sí, pero es como algo extraño eso. En un sentido podemos decir que hasta Pedro pecó más, pero el asunto no se mide así, se mide si tú amas al Señor. Si tú amas, entonces vas a encontrar misericordia en el trono de la gracia. Pero Judas nunca lo amó. Judas robaba. Tanto con Jesús, él nunca tuvo convicción de pecado. Entonces, tener misericordia cuando los hermanos pecan contra nosotros y saber detectar la situación, si tenemos que orar porque Dios conceda arrepentimiento a esa persona para que sea salva, o si es un cristiano, que el espíritu de unidad, de consolación, de paz, nos ayude a mantener el orden de la paz del espíritu. ¿Alguien dijo algo? Profe. Sí. Sí. Judas nunca se identificó con el ministerio de Jesús. Ni usted lo ve de los discípulos que envió Jesús de 2 en 2, el nombre de él no aparece. Amén. Wow, de verdad. Wow, es increíble. Ya una alumna estuvo hablando de este tema, de la vid. Recuerden que en el Antiguo Testamento hay muchos lugares donde habla de la vid, pero nunca Israel dio el fruto que debía de dar. Por eso Jesús es la vid verdadera. Y nosotros arraigados en él, entonces que podemos dar el fruto que Israel no pudo dar. Aquel Israel que estuvo en la carne, que no creyó. Entonces, Jesús la verdadera vid. Así como Jesús es, Dios le dijo a Israel cuando con Moisés, deja salir a mi primogénito. Pero ese primogénito, vamos a decir, se descarrió, que era el pueblo de Israel. Jesús es el verdadero primogénito. Jesús es la verdadera vid. Jesús es el verdadero siervo. Porque el siervo Israel le llamamos siervo. Todas esas frases que se le aplican a Israel, al pueblo, a los judíos, ellos fallaron. Y es por eso que tenemos esperanza en Cristo. Es el verdadero sacerdote, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Adán, que no falló como el primero. La Biblia siempre está apuntándonos a Cristo. Y no, a veces tenemos unas gafas oscuras que no nos dejan ver y creemos, muchas veces en nuestras iglesias se habla más del ministerio, que Dios te va a usar, que tú tengas una prueba, pero Dios te va a usar. Y creemos que esto se trata de nosotros. Jesús es la vida verdadera. Nuestra vida está escondida en Cristo. Es en Él que está la plenitud.
Cuando predicamos de Él es que la iglesia va a crecer. Los discípulos predicaban de Cristo. Pablo decía, yo quiero solamente saber de Cristo y este crucificado. Entonces, no perdamos el centro de cuál es el centro de las Escrituras. De Génesis 3:15, Dios está hablando de Cristo. Hasta Apocalipsis, Cristo es el centro de todas las Escrituras. Y recordemos siempre eso, ya sea que tu ministerio sea la adoración, la predicación, la obra de misericordia, es en Cristo que vamos a encontrar, vamos a ver la verdadera gloria, vamos a ver el poder de Dios. Entonces, Juan capítulo 17, también otro alumno estuvo predicando este tema, que es la oración sacerdotal, donde él oró por sí mismo y también oró por los discípulos, no por el mundo. Ya un alumno expuso ese tema, ya ustedes lo han visto. Para la próxima semana vamos a tener otra exposición de un alumno y ahí terminamos los contenidos de la materia. Profesor, Sí. si a usted le place, usted me puede dar la oportunidad para explicar mi tema nuevamente con Lucía. No hay problema. Bueno, pues está bien. Entonces el otro lunes yo vuelvo y lo presento. Amén. Okay. Entonces, el 29 de agosto, vamos a tener el examen, va a ser un examen virtual. Entonces, el 22 va a ser la última clase. Ahí hablaremos del examen y terminaríamos ya los contenidos de la asignatura. Maestro. Ajá. Me gustaría hacerle una pregunta para ver si usted ha considerado. ¿Usted puede darnos una clase como si fuera un resumen de esas diapositivas que usted nos ha presentado? Bueno, pero ¿cómo resumo? No, niño, yo no te lo fallé. Tú tienes la diapositiva y también tienen las grabaciones. Yo les recomiendo que la presentación, creo que la tengo en PDF también ahí, que la tienen en PDF, que la pueden ver del celular. Okay. Pero es difícil realmente como volver a repasar todos los contenidos porque te han visto, bueno, la presentación tiene como 200 y 200. Ok, maestro. Bueno, amados, alguien que ore, por favor, que aquí tengo a mi baloncito dando carpeta para, si a menos que alguien tenga otra pregunta. Oremos, maestro. Entonces, Amén, amén. Eterno Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, nuevamente te damos gracias. Muchas gracias, Padre amado, por el privilegio de conocerte, de escudriñar tus sagradas escrituras. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Ayúdanos a reflejar a Cristo en nuestro diario vivir, nuestra conducta, Dios mío, a tiempo y fuera de tiempo. Que te reflejemos sin importar la circunstancia por la que estemos atravesando. Por más desafiante que sea el momento en nuestra vida, Señor, aún así nosotros podamos poner tu nombre en alto con nuestra manera de vivir. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Mira, Dios mío, este instituto bíblico lo ponemos en tus manos, todas las asignaturas, Dios mío, todos los maestros, la directiva, Dios del cielo, dirígela, cúbrela con tu presencia, que nada ni nadie, Dios mío, pueda dañarle, que todo argumento maligno se levante en contra de ellos, Señor, caiga en el nombre de Jesús, sin que pueda levantarse. Jehová, los alumnos estamos en tus manos, danos sabiduría, Dios mío, y entendimiento, que podamos obedecer, aprender, Señor, aceptar cada enseñanza, cada corrección con amor. Mira, Dios mío, que nos vamos a despedir en esta hora. Padre, no es de tu presencia, es de cada uno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amados. Pasen buenas. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén.